Bien, creo que ya se escucha bien. Vamos a ver en este séptimo repaso que estamos teniendo todas las semanas, un poco de infectología nuevamente. Si es que recuerdan, el repaso con el que iniciamos todo este bloque de repasos fue con infecto. Vimos lo que fue protozoos. Ahora vamos a continuar vamos a retomar infecto, vamos a ver platelmintos. Y la semana que viene vamos a acabar con esto de los parásitos, evaluando los nematelmintos, ¿ya? Chicos, esto de los tratamientos, pregunta, ¿vale? Vamos a ver Céstodes, Taenia, vamos a ver Difilobotrium, que de vez en cuando por ahí te preguntan un paciente con anemia y con parasitismo, ¿no? Por deficiencia de B12. Vamos a ver Trematodes, como fasciolasis, típica pregunta de examen, paciente con ictericia, paciente criador de ovejas, por ejemplo, ictérico, y con eosinofilia elevada, hepatomegalia, etcétera, etcétera. Y antes de eso, como hemos empezado ya desde la última clase, vamos a empezar con un test de entrada. Entonces, para ir calentando, chicos, esa es la sugerencia de ustedes. Yo envié hace algún par de semanas y me dijeron, doctor, me gustaría que empecemos con un test de entrada. Entonces, vamos a iniciar con un test de entrada. Primera pregunta, ¿cuál de los siguientes parásitos es responsable de la neurocisticercosis en humanos? Bien, una respuesta al chat, dos respuestas al chat. Me gusta bastante, chicos, que participen por audio también. Excelente. La respuesta es la B. Ya, muy bien. La respuesta es la B. Participen por audio, chicos, para escucharlos. Recuérdense, chicos, que la neurocisticercosis es causado por una de estas dos taenias. Solamente Solium es la único que puede generar esta clínica, ¿ya? Porque recuerda que la tinea genata también puede generar taeniasis en nosotros, pero en nosotros como humanos, el único que afecta de forma de la presencia de cisticercos, y estos cisticercos pueden afectar el sistema nervioso central y generar epilepsias y crisis epilépticas en pacientes jóvenes, típico paciente de 30 años, joven, sin antecedentes o factores de riesgo, y de la nada empieza con cuadros de crisis epilépticas. Y como antecedentes, quizás te colocan en el caso clínico de que es un paciente que suele consumir de forma habitual, por ejemplo, carne de cerdo. Entonces, eso te lo preguntan. Veremos un poco más sobre taeniasis, sobre cisticercosis, sobre el tratamiento a lo largo de la clase. ¿Vale? Vamos con la segunda pregunta. Dice, mujer de 28 años de zona ganadera del altiplano. ¿Ya? Altiplano con hepatomegalia dolorosa, ictericia, fiebre y eosinofilia marcada. La serología es positiva para, bueno, acá lo borré, para un parásito X. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de primera línea? Claro que para que tú marques el tratamiento tienes que conocer el parásito, ¿no? ¿Alguien sabe cuál es el parásito? Excelente, Dalila, fasciola hepática. Excelente. ¿Cuál es el tratamiento de fasciola hepática? De una fasciolasis. El tratamiento, chicos, para una fasciolasis es triclavendazol, ¿ya? Triclavendazol. Fasciola hepática pertenece al grupo de los platelmintos. Y te voy diciendo de forma en general, los platelmintos, los platelmintos, chicos, que es todos los parásitos que vamos a estudiar hoy día. El tratamiento en general es praziquantel. Entonces, así lo aparente. Platelmintos praziquantel, ¿ya? Entonces, para la mayoría, el tratamiento va a ser este, praziquantel, ¿ya? Praziquantel. Pero hay excepciones, y esas excepciones son pregunta de examen. Para fasciole hepática va a ser nuestra excepción, entonces para ella va a ser triclavendazol.
Para la mayoría de parásitos que veamos, chicos, vas a ver que en el tratamiento va a decir praziquantel, praziquantel, praziquantel. Acuérdate, para platelmintos es praziquantel, ¿ya? Praziquantel. Exceptuando a fasciola hepática. Ese cuadro típico es de fasciola hepática. Bien, vamos con el tercero. Paciente que consume ceviche de trucha en zona endémica. Mira, ceviche de trucha, pescado. 2 meses después presenta anemia megaloblástica. Justo lo que te comentaba al inicio, ¿no? Mira, hemoglobina en 8,5, BCM en 110, típico anemia megaloblástica. El examen parasitológico se muestra huevos operculados grandes. ¿Cuál es el posible agente más probable? ¿Qué marcan, chicos? Empezamos calentando ya, chicos. Empezamos calentando. Agarren confianza, muchachos. Siéntanse en la total confianza de poder participar, de prender su micrófono. Me encanta que prendan su micrófono porque queda grabado, ¿no? Y cuando hablan, pues cuando alguien va a ver el video de acá, de la clase grabada, va a ver pues que han estado activos, ¿no? Porque el chat no lo van a ver. El chat queda para los que están en el envío. Bien, entonces me dicen la B, ¿no? A ver, vamos a ver la B, la B. Difilobotrum excelente, chicos. Entonces, esto lo preguntan también bastante, bastante. Si es que te dicen un parásito, uno de los parásitos, ¿ya? Que viene con anemia megaloblástica, chicos, y se asocia al consumo justo de pescado, es el Difilobotrum latum. Entonces, si es que te dicen a ti, en términos generales, paciente que antecedente de haber consumido pescado, ¿ya? Generalmente en la selva, por haber consumido pescado, y ahora viene con deficiencia, baja la hemoglobina, aumenta el BCM. Tú sabes que un BCM mayor a 100 ya se considera una anemia megaloblástica. Hay que recordar entonces, a ver, lo normal, chicos, va de 80 a 100 femtolitros, ¿ya? Esto es en rango, digamos, del volumen corpuscular medio. ¿Qué es esto, doctor? Es como dijeras el tamaño que tiene que tener tu glóbulo rojo. Entonces, si este es el glóbulo rojo, hay que medirlo. ¿Cuál es la talla? Es como tú cuando te mides tu talla, ¿no? Tú qué tan bajo, qué tan alto eres. Esta altura va aproximadamente de 80 a 100, ¿ya? Eso, chicos, es lo normal en, en el glóbulo rojo. Si es que es menor a 80, decimos que ese glóbulo rojo es chiquito, ¿ya? Entonces, eso se asocia a anemias microcíticas. El típico ejemplo, o cuál es la anemia microcítica más frecuente, muchachos, anemia por deficiencia de hierro, ¿vale? En cambio, más de 100 pensamos en anemias megaloblásticas. Y en cuanto a las megaloblásticas, tenemos por deficiencia de B12 o por deficiencia de B9, ¿vale? ¿Recuerdas? Doctor, ¿cómo puedo saber que la deficiencia es de B12? Se pide, esto no voy a hablar más adelante, así que de una vez te lo digo, hay una forma de diferenciarlo. ¿Alguien sabe cómo diferenciar la deficiencia de B12 versus B9 a nivel laboratorial o a nivel clínico también? Ya, ¿qué tiene que ver la homocisteína? Como chiquitos. Hoy día no están tímidos, chicos. Ya no quieren prender esa olla. Supongo que a lo largo de la clase van a entrar en confianza y van a aprender su micro. Quiero pensar que es así. Entonces, hay dos, la homocisteína y el ácido metilmalónico. Ya, entonces, la homocisteína, chicos, vamos a verlo por aquí. Vamos a verlo por acá. A ver, a ver. Por acá B12 y por acá B9. ¿Ya? Entonces tenemos al ácido metilmalónico, ¿ya? Ácido metilmalónico. El ácido metilmalónico, chicos, anótalo. Y la homocisteína está elevado en ambos, ¿ya? El ácido metilmalónico y la homocisteína está elevado en ambos. Voy a copiarlo mejor. Ácido metilmalónico. Estos, chicos, en ambos están elevados, los dos, en deficiencia de B12. Ese es el dato.
En cambio, en deficiencia de B9, la homocisteína sí está elevada, pero ¿qué pasa con el ácido metilmalónico? Es normal. Ahí no está elevado el ácido metilmalónico. Entonces tú ahí te das cuenta, pues si te dicen eleva ácido metilmalónico y eleva homocisteína, déficit de B12. Si te dice que solamente la homocisteína está elevada y el ácido metilmalónico es normal, solamente la B9. Doctor, como yo me acuerdo, hay una mnemotecnia, mira, déficit de B12. Entonces en B12 están alterados 12, 2, 1, 2. Doctor, ¿cómo se acuerda que el que es característico de B12 es el ácido metilmalónico? Porque el ácido metilmalónico tiene dos palabras. Ácido metilmalónico. Entonces, 2, 2. Acuérdate así. En B12 hay dos cosas. Se alteran dos palabras, uno, 2, y se altera, y es típico, ¿vale? Justo el que tiene dos palabras, ácido metilmalónico, dos palabras, es típico de B12. Entonces, ácido metilmalónico elevado, chicos, propio de B12. Bien, no vamos a tocar mucho de anemias, ¿ya? Pero quiero que te lleves ese dato de las anemias por deficiencia de vitamina B12 megaloblásticas, ¿vale? En cambio, las anemias que están entre 80 y 100 se asocia generalmente a anemias por enfermedad crónica, ¿verdad? Anemias por enfermedad crónica. Enfermedad crónica. Por ejemplo, las anemias que se asocian a enfermedad renal crónica avanzada, ¿no? Entre otras. Muy bien, vamos con la pregunta 4. Paciente de 35 años de la selva, tos crónica, hemoptisis y fiebre. Mira, tos crónica, hemoptisis y fiebre. Hasta allí, chicos, si es que te dijeran en general, ¿qué pensarías? ¿Cuáles serían qué es lo que se te vendría a la cabeza? En Perú, ¿no? Estás en Perú. Tuberculosis, excelente, Jan. Tuberculosis, excelente. Sigamos leyendo. Radiografía muestra infiltrados y cavitaciones, ¿no? Doctor, tuberculosis. Vaciloscopía negativa. Entonces, acá está el dato. ¿Por qué, doctor? Porque este parásito que vamos a ver acá se parece mucho a la TB. Es más, muchos piensan que es una TB, pero cuando se hacen las pruebas, pues sale negativo para TB. Y acá encontraron en su lugar huevos operculados, chicos, en el esputo. ¿Cuál es el parásito? ¿Ya? ¿Y cuál sería su tratamiento? ¿Alguien sabe cuál es el parásito? Este parásito, chicos, es Paragonimus westermani, ¿vale? Es un tremátodo conocido como la duela pulmonar, duela pulmonar. Es Paragonimus, ¿ya? Paragonimus westermani. Doctor, ¿cuál es el tratamiento? A ver, chicos, yo les dije, ¿cuál es el tratamiento de todos o la mayoría de platalmitos? ¿Qué les dije? No puede ser que hace 5 minutitos lo estoy diciendo y ahorita ya no, se olvidaron, se olvidaron. Chicos, la mayoría de platelmintos se trata con praziquantel. Entonces, basta que tú sepas que es un platelmintos, chicos, se trata con praziquantel. ¿Ven? Entonces, este dato no te olvides. Doctor, la excepción facial hepática. De acá vamos a ver una otra, entre comillas, otra excepción para este parásito. Ya, entonces, hay que recordar, chicos, en la primera clase estudiamos un poco sobre el parasitismo. Ya quiero recordarte que el parasitismo es una relación, ¿vale? Entonces, es una relación amorosa, pero es una relación amorosa de esas complicadas, de esas que no deben ser. ¿Por qué? Porque en esta relación amorosa va a haber dos partes, ¿no? Una parte A, una parte B. Imagínate que la parte B es el parásito. Entonces, en esta relación amorosa, el parásito se va a beneficiar. Entonces, este va a estar feliz, pero se va a beneficiar a costa de que la parte de B sufra. Por eso es un parásito. Entonces, muy similar, ¿no? Muy similar quizás a algún ex que tuviste, ¿no? ¿Por qué? Porque se benefician a costa del otro, ¿no? Es como que
parásito, no es un parásito. Chicos, así lo podemos definir una relación de parasitismo. O sea, el parásito se beneficia a costa del otro. El otro se perjudica, ¿ya? Se perjudica de esa relación. Muy bien, entonces, doctor, ¿por qué si se perjudica? No hace nada por salir. Bueno, son de esas preguntas que no tienen todas las explicaciones, ¿no? Son esas preguntas que a veces uno mismo no le encuentra sentido, ¿no? Pero bueno, eso, chicos, es un parasitismo, ¿ya? Esa relación tóxica es un parasitismo. Doctor, ¿cuáles son las condiciones necesarias para que se dé esa relación? La primera es la fase del parásito. El parásito, chicos, tiene como un ciclo de vida, ¿ya? Y dentro del ciclo de vida, pues tiene una fase que va a ser característica porque va a ser la fase infectiva. Entonces, la fase infectiva tiene que ser la que entra en contacto ya, con el huésped susceptible, ¿ya? Con el huésped susceptible para que se dé esa relación, ¿vale? Vamos a hablar de esto un poquito más. Segundo, es los factores de virulencia, que tienen que ver con las armas de ataque del parásito. Y finalmente con la dosis del parásito, es decir, cuánto es el número de parásitos que ingresan, cuánto es el número de huevos que ingresan. Esto depende de cada parásito, ¿ya? Pero en general depende también de la dosis de carga que entramos en contacto básicamente con este agente. ¿Listo? Bien, hablemos entonces del ciclo biológico, ¿ya? Hablemos del ciclo biológico rápidamente. Entonces, chicos, quiero que me entiendan esto porque durante la clase vamos a hablar mucho de huéspedes intermediarios, huésped definitivo. Entonces, quiero que me entiendas esto, chicos, para que vayamos bien a lo largo de la sesión. Entonces, ¿qué es el ciclo biológico? Como te dije, el ciclo biológico es toda la vida del parásito, ¿vale? Toda la vida del parásito, desde que nace, desde que es un bebito, crece, se hace joven, se hace adulto, tiene sus hijos y fallecen. Todo ese es el ciclo de vida del parásito. Entonces, supongamos que acá inicia el ciclo de vida del parásito siendo un huevo. Entonces, el huevito, ¿ya? Llega al agua. Imagínate un río. Y entonces, doctor, ¿quién produce el huevo? Bueno, el huevo previamente fue producido por un parásito adulto, ¿no? Entonces, el parásito adulto tiene la capacidad de reproducirse. Ese produjo un huevo. Y ese huevo fue excretado por el huésped, ¿ya? Y salió y se metió, imagínate, al río. Imagínate hacia el río, al río, etc. Ese huevo, chicos, va a desarrollarse. Imagínate que el huevo se mete a este caracolcito, ¿ya? Y dentro del caracolcito empieza a crecer, a desarrollarse. Entonces, imagínate que la fase 2 se hace un niño, ¿ya? Para hacerlo de forma más didáctica. Niño y luego el parásito se hace un joven, ¿ya? Entonces, acá el huevo, digamos, es el parásito bebé, ¿ya? Entonces, acá es un parásito bebé. Listo. Ok, el joven este, en el ejemplo que te estoy colocando, va a tener la capacidad, chicos, de meterse al huésped y generar la infección. Entonces, este joven, este 3 va a ser la etapa o la fase, ¿qué te dije hace rato la fase? La fase infectiva, ¿ya? Muy bien. Ese joven va a ser, en este caso, la fase infectiva del parásito, ¿ya? Doctor, este, esta, este caracolcito que alberga al parásito va a ser un huésped, ¿ok? Porque huésped, como te hablé en la primera clase de parasitología, es aquel ser vivo que alberga al parásito. Y entonces, este es un huésped. Como el parásito se mete y lo va a albergar, es un huésped. Doctor, como acá ha desarrollado fases en el interior, ¿vale? Fases que en este caso todavía no te estoy hablando nada de reproducción, todavía no te estoy hablando nada de fases sexuales del parásito, son fases inmaduras. Entonces, ese huésped donde el parásito crece, desarrolla fases inmaduras, se conoce como huésped intermediario. Doctor, ¿por qué? Porque es un huésped que está de paso, ya está de paso. Ya, entonces, imagínate, ¿no? Que tú no sé, algunos de ustedes que están solteros, otros están con parejas, otros están por casarse. Entonces, imagínate que ya estás por casarte, ya entonces estás casi con tu huésped, digamos casi con el definitivo, ¿no? Entonces, pero para llegar al definitivo, esa no fue la primera persona que conociste, ¿no? Hubieron otras personas anteriormente, generalmente, o en la mayoría de casos puede ser así, ¿no? Entonces,
Esa persona que conociste antes, que la persona actual o la persona con la que ya decidiste pasar, podría decir que fue como que parte, o digamos, fue, no sé, parte de- del ciclo, no sé, parte del proceso de la vida, digamos, de tu vida, ¿no? Algo así, es parte del proceso, pero no es con la que te quedaste, algo así. Este sería semejante al huésped intermediario, o sea, es parte de la vida del parásito, ¿ya? Pero no es donde el parásito va a llegarse a hacerse adulto. Podemos definirlo así, chicos, más o menos para que entiendan la comparación. Entonces, este es parte del proceso, ¿ya? El intermediario es parte del proceso. El parásito sigue creciendo, ¿ya? Entonces, el parásito sale del huésped intermediario. Imagínate ahora que vuelta se va al río, ¿ya? Entonces, el parásito se va en el río. Pero esa fase infectiva que te hablé, que era la fase 3, va a navegar y va a ingresar, ya sea, en este caso te he dejado una ovejita y por acá te dejé el humano. Supongamos que lo habitual o que dentro del ciclo de vida el parásito infecte solamente a las ovejas o en la mayoría de casos solo a las ovejas. Eso significaría que esta oveja sería el huésped habitual, es decir, el huésped que el parásito habitual estaría acostumbrado. Pero suponte que por allí, en algún momento, por alguna cosa del destino, el humano se infecta, el humano llega a infectarse, esto sería como que por accidente, o no es lo común que el humano se infecte, pero porque el humano es curioso y porque el humano a veces se mete donde no debe, se termina infectando. Entonces, cuando pasa eso y el humano es un agente externo y por azares del destino, digamos, se termina contagiando, se convierte en un huésped accidental, ¿ya? Huésped accidental. ¿Qué significa esto? Significa que si es que nosotros eliminamos al humano de la ecuación, el parásito sigue viviendo, chicos, porque el parásito tiene su ciclo de vida normal. Antes de ti había el parásito, bebía todo, ¿no? Pero si es que llegaste, bueno, te infectó y así pasó como que por accidente, ¿no? Pero si es que tú eliminas al humano, todo el parásito sigue teniendo su ciclo de vida. Por eso es que en este contexto, el humano es un huésped accidental, como que por accidente, ¿ya? Bien, y hablemos del huésped definitivo, muchachos, finalmente. El huésped definitivo, por aquí, es aquel huésped que desarrolla al parásito en etapa adulta. Si el humano también desarrolla la etapa adulta, entonces también sería un definitivo. Doctor, ¿y cómo yo sé que el parásito está en etapa adulta? Porque acá el parásito tiene fases. ¿Fases qué, chicos? ¿Qué les dije? Fases de tipo reproductivas, ¿ya? Reproductivas. Prendan su micro, muchachos. Prendan su micro. Fases reproductivas. Bien. em, Finalmente, este parásito que tiene fases reproductivas notablemente va a producir los huevos, ¿no? Porque obviamente se reproduce y producen los huevitos del parásito o la forma inicial del parásito. O sea, producen bebés, digámoslo. Por eso es que este huésped nuevamente expulsa esos bebés, esos huevitos, esos quistes, quizás dependiendo de lo del parásito que estemos hablando, y el ciclo se reinicia. ¿Está claro, chicos, hasta allí? ¿Tienen alguna duda sobre estas definiciones? Ay, me siento que estoy solo, de verdad. Prendan su audio, chicos, que voy a terminar desmotivado al final de la clase. Dígame, sí, doctor, se está entendiendo o hay dudas, ¿ya? Normal, chicos, se Sí, vuelve a... doctor, sí se entiende. Gracias, Dalila. Dalia, perdón. Gracias, Dalia. Bien, chicos, prendan su audio, de verdad. Cuando ustedes prenden su audio, chicos, por mi parte me motivan, porque siento que están conmigo, están allí detrás. Pero si es que no, pareciera que estuviera solo. Cuando dicten, cuando se van a dar cuenta. Bien, vamos a ver acá, chicos, a los parásitos, simplemente para entrar en contexto. Entonces, en la clase de hoy día vamos a hablar de los platelmintos, doctor, pero los platelmintos es un tipo de parásitos, endoparásitos, perdón, endoparásitos porque van a ingresar, ¿no?, a tu cuerpo, son pluricelulares, ¿ya? Y van a ser helmintos, es decir, son gusanos. Pero dentro de los gusanos vas a ver que existen gusanos planos y gusanos cilíndricos o redondos.
Los planos son los que vamos a ver el día de hoy. Y estos se clasifican en dos, según tengan o no tengan segmentos en su estructura, es decir, tienen así divisiones, entonces son segmentados. Doctor, es un parásito así grande, una sola unidad, entonces no es segmentado. Ese es un tremátodo. Y por aquí vamos a ver a fasciola, a chistosoma, taenia por el otro lado, entre otros parásitos, ¿ya? Incluso Paragonimus entra acá. Paragonimus, ¿ya? Muy bien, chicos. Ese es el contexto de la clase. Acuérdense que en la primera sesión, y les comento que ya se publicó el video, estudiamos a los protozoos, estudiamos a los flagelados, vimos a los coccidios, estudiamos a los esporozoos más importantes, a malaria. Me parece que ciliados, no sé si tocamos a ciliados, pero sí estos tres últimos que son bastante preguntados, chicos. La clase de protozoos ya está subida en el canal de YouTube, ¿vale? Muy bien, entonces a empezar con los parásitos cestores. Bien, cualquier duda, chicos, ya saben que lo pueden comentar al audio. ¿Ya? Bien, entonces, primer parásito de la noche, que es teniasis. Las tenias, chicos, se caracterizan porque son parásitos grandes, miden varios metros. Ya, el récord mundial, dicen por allí que llegó hasta los 18 metros de una tenia y se lo llevó la saginata. Ya, las tenias, chicos, entonces tienen un montón, ¿no?, de proglótides. Acuérdate que los proglótides son las divisiones y por eso es que son céstode, pues céstode, porque tiene esas divisiones. ¿Cuál es la tenia más pequeña? ¿Alguien sabe? Entre Solium y Saginata. La más pequeña es Solium. La siguiente, la más grande, es la Saginata. Solium, chicos, tiene rostelo y Saginata no tiene. Tiene tipo una corona de ganchos, lo llaman, ¿ya? Como corona de ganchos. Es una reina. Entonces, Solium es la reina. Solium tiene su coronita de ganchos. Eso es pregunta de examen para diferenciarlos, ¿ya? De acá vamos a ver que tienen otras diferencias similares. Doctor, esto quiero que me captes porque esto es lo que resume básicamente las infecciones y pregunta mucho. Si es que tú, por ejemplo, tienes acá un parásito, ya, por acá, a ver, empecemos por acá. Un parásito adulto. Ya. El parásito adulto, como te digo, es aquel que tiene la capacidad de producir los huevos. Entonces, el parásito produjo el huevo, ¿ya? Este huevo, chicos, va a ser ingerido por aquí, usualmente. El que lo ingiere, aquí es el chanchito, ¿ya? El chanchito. Y el chanchito va a desarrollar fases intermediarias, generalmente, del parásito. Y esa fase intermediaria, chicos, es el cisticerco. O sea, usualmente el cisticerco es una fase que se encuentra en el chancho, ¿ya? Del parásito. Es como que la etapa joven del parásito. Este cisticerco, chicos, va a ser infectante. Entonces, si te preguntan a ti cuál es la vía de infección para que tú desarrolles teniasis, ojo, teniasis, es ingestión de carne cruda o carne mal cocida de cisticerco. Si es que tú consumes carne de cisticerco, te va a dar la teniasis. Y el paciente desarrolla en su cuerpo una tenia grandota. ¿Ves? Dependiendo, 5 metros, 12 metros, según en este caso la tenia, ¿no? Así tú desarrollas al parásito en su forma adulta. Doctor, pero esto no es lo más peligroso. Lo más peligroso no es que tengamos una teniasis. Lo más peligroso es que el humano desarrolle una cisticercosis. ¿Y cómo pasa eso, doctor? Entonces, para que tú como humano desarrolles cisticerco, tiene que pasar lo mismo que le pasó al cerdo para que consuma cisticerco. Entonces, ¿qué es lo que consumió el cerdo, chicos, para que, para que tenga cisticercosis? Huevo. Muy bien. El cerdo consumió, chicos, los huevos. Si es que el humano llegase a consumir los huevos, va a ser lo mismo que el cerdo. Entonces, acá el humano estaría desarrollando el cisticerco. ¿Y qué pasa? Estos huevos que ingiere el humano, una vez que ingiere, llega a nivel intestinal. Estos pueden penetrar, chicos, le pueden penetrar y llegar a nivel de los vasos sanguíneos. Y junto con los vasos sanguíneos pueden diseminarse a donde sea, ¿ya? Es por eso que puede haber, en este caso, a nivel muscular,
a nivel del cerebro, a nivel de los ojos, etcétera, a nivel del tejido subcutáneo, etcétera, ¿ya? Porque con la sangre pues se va a todo sitio. Lo más peligroso es que llega al cerebro y acá te da pues la neurocisticercosis. Entonces, esto chicos es pregunta de examen, ¿ya? Esto es pregunta de examen. Y para que quede más claro, les he traído acá un pequeño gráfico que resume lo que estamos hablando. Entonces, tienes acá la tenia adulta, ¿ya? La tenia adulta. Esta tenia adulta, chicos, va a producir huevos. Ojo, huevos. No quistes, no oquistes, producen huevos. ¿Por qué hablamos de huevos? Porque los gusanos, acuérdate así, los gusanos producen huevos. En cambio, los protozoos, que fue lo que vimos en la primera sesión, que puedes revisar la clase más tarde, producen, chicos, quistes o pueden producir ooquistes, dependiendo, ¿ya? O quistes. Los protozoos, ya si es que tú ves quistes o quistes, chicos, es parte, ya, dentro de la especie de los protozoos, dependiendo, ya. Pero los gusanos producen huevos, ya, los gusanos producen huevos. Entonces, estos huevos va a ingerir. Generalmente lo ingiere, chicos, el cerdo, ya. Entonces, por acá venimos y lo ingiere el cerdo. Y el cerdo desarrolla la cisticercosis, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya sea por carne de cerdo o carne de vaca. Doctor, ¿cuál de los dos se asocia al cerdo? ¿La solium o la saginata? ¿Cuál de los dos? La solium, ¿ya? Pregunta de examen. La saginata, chicos, se asocia al consumo de carne de vaca. Entonces, si te dicen paciente, consumidor de carne de vaca, que presenta malestar abdominal, diarreas, presencia de proglótides con bastantes ramificaciones, te dicen, ¿tú qué marcarías? A ver, ¿qué marcarías dentro de tu? Te dicen ya, y tratamiento, tratamiento. ¿Qué le da de tratamiento, chicos? Doctor, pero si todavía no vemos tratamiento. Chicos, yo les dije, no les dije. Todos los platelmintos, la mayoría de los platelmintos le damos praziquantel. Entonces ya tú por ahí ya, doctor, allá, ¿qué era Solium? Ah, era un platelminto, era un cesto. Ah, ya, praziquantel, ya listo. Praziquantel, doctor, listo. ¿Ves? Entonces, quiero que te lleves ese dato ya de los platelmintos. Listo, entonces, si es vaca, piensas en saginata. Ok, ingesta el humano. Ya, el humano lo ha ingerido. Muy bien. Entonces, es que el humano ingiere al cisticerco, el humano va a desarrollar la taeniasis, ¿vale? Que es la enfermedad, básicamente, del parásito adulto. Entonces, tiene al parásito en su forma adulta. Por lo tanto, chicos, por lo tanto, yo te digo, ¿cuál es el huésped definitivo? ¿El cerdo o el humano? Y ser humano. El humano. Excelente. Porque desarrolla la forma adulta. Acuérdate que el definitivo desarrolla la forma adulta. En cambio, el cerdo desarrolla la forma inmadura, que vendría a ser el cisticerco, ¿vale? Entonces, cisticerco cerdo desarrolla la forma inmadura. Bien, listo, vamos a ver. Este es de por aquí, la neurocisticercosis. No te olvides que se da cuando el parásito, cuando el humano ingiere los huevos, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos por acá. Acá, chicos, algunas diferencias que te pueden preguntar en el examen. La Solium tiene menos ramas uterinas, la Saginata tiene más de 12 ramas uterinas para diferenciarlos, ¿ya? Quizás te dicen, doctor, en el coproparasitológico se evidenciaron las proglótides y en las proglótides se identificaron 16 ramas uterinas. Doctor, ya me acuerdo, 12 es el punto de corte, más de 12 es Saginata, menor a 12 es Solium. Listo, así lo diferencia. Mira, en cuanto a Solium, tiene cuatro ventosas, igual que acá, pero acuérdate que acá tiene rostelo y doble corona de ganchos. Entonces tiene la reina, acuérdate, la reina, la que tiene su coronita, es la solio. Esta es tu reina, ¿ya? Tu reina, acuérdate, tu solio. No te olvides de las ramificaciones y no te olvides que la más grande es la saginata, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a la clínica para repasar.
La clínica, chicos, ¿de qué se caracteriza una neurocisticercosis? ¿Cuáles son las características? El paciente te pueden decir, paciente generalmente joven, ¿ya? Ponte 30 años, entre 30 y 50 años, imagínate, joven, o hasta 45, ¿no? La cosa es que es un paciente relativamente joven, ¿ya? Que viene con crisis epiléptica. Entonces, el dato es que viene una crisis convulsiva. Nunca en su vida ha tenido una crisis convulsiva y de repente a los 30 años la presenta. Ahí tienes que pensar, chicos, dentro de las causas en neurocisticercosis. Doctor, ¿por qué? ¿Por qué? Porque según el dato puedes sospechar de una u otra afección. Imagínate que tienes por aquí un recién nacido. Si el recién nacido hace una crisis epiléptica, tú no vas a pensar en neurocisticercosis, ¿no? ¿En qué piensas tú, chicos? En recién nacido es por hipoxia. Ya. Generalmente un recién nacido puede hacer una crisis de hipoxia. Imagínate que ha tenido sufrimiento fetal agudo, el paciente está como que, imagínate que el cordón umbilical estaba rodeando en el cuello y ha tenido una, ha tenido ahí se me fue el término. El detalle es que ha tenido un sufrimiento fetal que le llevó a hipoxia, ya, hipoxia cerebral, ya. Entonces, ¿qué pasa? Hace convulsiones. Otra cosa que le puede pasar al recién nacido, chicos, es la hipoglicemia. La hipoglicemia también puede llevar a convulsiones en los recién nacidos. El niño es un poquito más grande, imagínate, un año, menor de un año. Por aquí pueden aparecer algunos síndromes como consecuencia a lo anterior. El niño que ese hizo una deficiencia de oxígeno cuando recién nació por problemas puede desarrollar síndrome como el síndrome de West, por ejemplo, ¿ya? Que lo van a ver más adelante en neuro, etcétera. El niño va creciendo por aquí, quizás entre los 6 meses hasta los 2 años, el niño puede convulsionar, chicos, por fiebre. El niño es joven, lo más frecuente en niños, si te preguntan a secas cuál es lo más frecuente en joven, entre este rango, entre 6 meses a 2 años, son convulsiones febriles. O sea, se sube tanto la temperatura, chicos, y el niño empieza a convulsionar ya, febril, fiebre. Neurológicamente no le encuentran otros hallazgos, el niño está aparentemente sano, y lo único que tiene es que tuvo un resfriado, ya, un virus por allí, y le dio fiebre alta, y esa fiebre fue la causal de toda la crisis. Pero generalmente son crisis únicas que duran menos de 15 minutos, ya, y que no tienen otras comorbilidades. Ha sido una crisis febril simple, ¿vale? Si es que ya dura más de 15 minutos, si es que de repente empieza a haber, no sé, otra alteración, ya eso es complejo, ya eso lo van a ver más adelante. Pero acuérdense que entre este rango, chicos, fiebre es la primera causa. Sigamos avanzando en edad, chicos. Los niños, fiebre. Vamos con los adolescentes. Adolescentes, adultos, ¿ya? Jóvenes. Por aquí empezamos a pensar en traumatismos. Doctora tiene un traumatismo y doctor por acá empieza también a ver la neurocisticercosis. Neurocisticercosis. Ya. Entonces, aquí aparece traumatismos y parásitos. Seguimos avanzando en edad. El paciente adulto mayor, muchachos, acá hay que pensar en neoplasias. Si tú vienes una convulsión, ponte, te dicen 55 años, 60 años, de repente tienes cefalea, convulsiones, chicos, por allí no vaya a ser que tenga un tumor acá arriba, ¿no? Entonces se le toma un ataque cerebral. Entonces tú así más o menos te orientas. Por eso te digo, si te dice un paciente 30 años, 35, que está convulsionando, tú tienes que pensar que puede ser ese parásito, ¿ya? Ten en cuenta ese datito por grupo de edades. En cambio, si te dan más años, no te dicen nada de consumo de carne mal cocida, etcétera, pues piensas tú en pacientes eh, con un posible cuadro de una metástasis cerebral o un tumor primario de sistema nervioso central, ¿no? Bien, chicos, se entiende, ¿no? Por grupos etarios. ¿Qué pasa por acá? El segundo es la teniasis, ¿ya? Entonces, la teniasis o teniasis, generalmente es asintomática o genera molestias leves. ¿Y cómo se diagnostica el de abajo, chicos? Con proglótides, ¿ya? Y los huevos en las heces. El de arriba se diagnostica con las lesiones quísticas, que generalmente son múltiples lesiones quísticas, ya no es solamente una. Si tú ves en la tomografía una sola lesión, tú no vas a decir, ok, solamente un huevito fue y plum, se quedó ahí. No. Si tú ves, debe haber múltiples lesiones. Mira, por acá, mira, 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 ¿ves? Múltiples lesiones, date cuenta. Son múltiples, doctores.
múltiples lesiones. Eso es una neurocisticercosis, es múltiple, múltiple. Hay varias, ¿ya? Generalmente, en la mayoría de los casos. Si es que ves solamente una, entonces cuidado, puede ser algo maligno primario, ¿ya? Un tumor primario del sistema nervioso central. El tratamiento, ok. El tratamiento se diferencia si es que tienes una teniasis simple versus una neurocisticercosis, notablemente. Si es que tienes una teniasis, ¿qué le damos, chicos? A ver, muchachos, ustedes son unos expertos en manejo de Acetaminofén. planteamientos. Muy bien, excelente, ¿ya? Ya son todos unos expertos, ¿ya? Excelente. Praziquantel, chicos. Praziquantel. Doctor, tengo una teniasis, ya, praziquantel. Doctor, tengo no sé, tengo una paragonimiasis, ya, praziquantel. Doctor, tengo una difitrulimimiasis, por difilotrunatum, ya, praziquantel. Entonces, ya, el toque. Praziquantel, chicos, platelminto. Acuérdate, platelminto, praziquantel. Bien. Pero ¿qué pasa? En la neurocisticercosis cambia un poquito, ¿ya? Primero es que hay que ver cuántos quistes tiene el paciente. Si tiene uno o dos, le vamos a dar albendazol, ¿ya? Acuérdate, acá cambia un poquito, albendazol. Doctor, si tiene más de dos quistes, o sea, le vas a contar primero, ya tienes que contarlo, acá sí le vas a dar. También le vas a dar por acá arriba albendazol, ya, pero le vas a sumar praziquantel. Entonces, ahí aparece tu praziquantel. Doctor, entonces, ¿cuándo le damos solo al Bendazol? Ojo, cuando tiene uno o dos quistes. Y cuando le damos dos, biterapia, ya, cuando tiene más de dos quistes, es decir, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lo que tenga albendazol más praziquantel. Doctor, cuando tiene neurocisticercosis, tienes que darle además corticoides como terapia adyuvante, ya en cualquiera de las dos, ¿vale? Porque el paciente recuerda em, que como tiene estos parásitos en el cerebro, chicos, y posiblemente sean viables, si son viables, están vivos, cuando tú le metas el antiparasitario, van a generar inflamación. Si no le metes corticoides, te va a dar o sea, se van a mover, ¿no? El parásito no va a estar ahí quieto, ¿no? Como que ya mátame ahí quieto. No, o sea, si tú le metes un antiparasitario y no le metes corticoides, va a haber una inflamación cerebral, chicos, y puede complicar el cuadro. Por eso le damos corticoides para disminuir la inflamación. Bien, y por acá te dejo una característica del huevo. ¿Cómo es el huevo en este parásito, en estas teniasis? Chicos, son huevos con una capa gruesa. Date cuenta acá la capa, chicos, es gruesa, mira, capa gruesa en el huevo, ¿ya? Huevos esféricos, date cuenta, redonditos, capa gruesa, y cubiertas por una oncoesfera, ¿ya? Entonces, así lo llaman a la recubierta de este huevo. Si es que tú ves esas palabras, chicos, te apoya más todavía a una teniasis. Listo, pasamos a al siguiente parásito, ¿vale? ¿Todo claro, chicos? ¿Todo claro para pasar al siguiente parásito? Sí, doctor. Bien, excelente, Luz. Sí, doctor. Siguiente, veamos hidatidosis. Quiste hidatídico. Entonces, en una hidatidosis, chicos, ya, el agente acá va a ser el famoso Echinococcus, chicos, Echinococcus granulosus, ¿ya? Echinococcus granulosus. Es el agente del quiste hidatídico. Lo han preguntado. El quiste hidatídico, chicos, es uno que han preguntado cuál es el agente, han preguntado el tratamiento, han preguntado esto de la vómica. Incluso dentro del grupo de repasos que tenemos, estoy subiendo preguntas diarias, todos los días. En esta semana estamos viendo infecto. Les he preguntado sobre esto y solamente creo que el 30% lo ha acertado. Entonces, mira. En la clínica, chicos, esto generalmente es asintomático, ¿ya? Vamos a ver al toque cómo empieza, ¿ya? A ver, tenemos un paciente, en este caso, un ciclo, ¿ya? Acá aparece el humano metiche. ¿Por qué el doctor ha sido metiche? Porque este es un ciclo de dos seres, de la oveja con el animalito, con el perrito. ¿Ya? Los dos chicos son parte del ciclo. Entonces, tenemos acá el huésped, el perrito que produce el parásito adulto, el huevo que produce el perrito, viene por acá. Mira, también tiene su oncosfera.
Esto, chicos, acuérdate, el huevo de este parásito es muy similar al de teniasis. Ya tú no lo vas a poder diferenciar por los huevos. Son muy similares. También tienen su oncoesfera. Este huevo, chicos, se va a desarrollar. Y acá, este huésped va a desarrollar una fase, que es la fase, chicos, de quiste hidatídico. ¿Ya? El quiste hidatídico va a ser parte del huésped intermediario. Bien, entonces la abeja acá es el huésped intermediario. Luego se va a desarrollar el parásito, mira, va a formar dentro de este parásito un protoescólex, se sigue formando un escólex y al final se hace una tenia adulta, ¿ya? Lo que yo quiero que lleves acá en esta parte es que dentro del intermediario llegó a la etapa inmadura, pero es acá, dentro del parásito que va a ingerir estos quistes, ¿ya? Estos quistes hidatídicos lo va a comer en este caso el perrito, y este perrito va a desarrollar en su interior la tenia adulta. Por eso, chicos, es que el perrito es el huésped habitual, sí, pero también es el huésped definitivo. Acuérdate, el que desarrolla la etapa adulta del parásito es el huésped definitivo. En cambio, el que desarrolla etapas intermediarias es el huésped, chicos, notablemente huésped intermedio. Acuérdate, ¿ya? Intermediarias o etapas no sexuales, no reproductivas, te pueden decir. Muy bien, doctor. ¿Y el humano qué fue? ¿Ves? ¿Te das cuenta? Te he dicho todo el ciclo y no te he mencionado el humano. O sea, porque el humano en este ciclo, pues, no tiene muchas cosas que hacer. Pero tú sabes, pues, que el humano a veces se mete donde no debe, ¿no? Tú sabes. Y lamentablemente, se infecta. Entonces, ¿qué pasa? El humano se metió al ciclo, doctor. Por lo tanto, este humano es un huésped que te dije hace rato, de tipo accidental, ¿verdad? Se metió al ciclo. ¿Y qué pasa? Entonces, este humano va a desarrollar la etapa de quiste. Ya la etapa de quiste que ves acá, la etapa de quiste, va a desarrollar el humano. Ojo, acá si te preguntan cuál es el huésped definitivo, ¿qué marcarías? Humano, perro, oveja. Definitivo, ojo, definitivo, no habitual. A ver, chicos, definitivo. ¿Quién tiene el parásito adulto? El perro. El perro, ¿ya? Entonces el humano tampoco va a ser definitivo porque no va a desarrollar los parásitos en su forma adulta. Solamente va a ser la etapa de quiste. Por lo tanto, el humano está de paso en este ciclo, es decir, sería intermediario, ¿ya? Entre comillas, actuaría como, o se parece más a un intermediario, ¿ya? Bien, ya me has entendido entonces la etapa del ciclo de vida. Entonces, para que te hablen de quiste diatídico, en el caso clínico te van a decir paciente que esté en contacto con, con perros o con ovejas. ¿Qué te va a decir? Con perros. Con perro, ¿ya? Porque es el perro el que te va a contagiar, ¿ya? El perro, chicos, es el que va a generar los huevos, porque el perro tiene básicamente lo humano. Claro que el perro necesariamente tiene que estar, pues, cerca de ovejas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un agricultor que tenga su perrito, ¿no? Un agricultor con perro por ahí cercano. Y tenga quizás por ahí sus ovejitas. Pero el detalle es que el caso clínico tiene que decirte que tiene perros, ¿ya? Bien, entonces, ese quiste que se va a formar en el humano, ¿ya? Puede afectar al hígado o al pulmón. Entonces, ¿qué pasa, chicos? El quiste ingresa, ya ingresa por todo, mira por acá, ingresa por la vía, en este caso, intestinal, llega a nivel intestinal y el parásito se va a movilizar, ¿ya? El parásito, chicos, migra y generalmente afecta al hígado, ¿vale? Entonces, el hígado va a ser el primer lugar en verse afectado, ¿ya? Y en segundo lugar va a ser acá en los pulmones. Bien, entonces la afectación hepática es la más frecuente, va a generar ictericia obstructiva, dolor. Esos son síntomas generales. ¿Por qué, doctor? Porque como el quiste es una bola que empieza poco a poco a crecer, a crecer, a crecer, si acá tienes un conducto biliar y está pasando cerca, en algún punto, pues lo va a obstruir, no va a dejar que pase, ¿no? Entonces te va a dar ictericia.
Y es una masa, chicos, se ve como una masa que va creciendo, creciendo, creciendo cada vez más y más. Por eso también te va a dar síntomas de masa, es decir, si que crece mucho, pues va a llegar al punto de ser palpable, no vas a sentir que algo está acá abajo, etcétera. ¿Qué es lo que nos da más miedo de este quiste, chicos? No es el quiste en sí, sino el contenido, porque dentro del contenido de este quiste ya hay un líquido, ¿ya? Este líquido, chicos, si es que se expone y entra en contacto, si es que el quiste se rompe y sale ese líquido, va a generar, muchachos, ¿alguien sabe qué pasa? Si es que se rompe, la ruptura del quiste, chicos, va a generar hasta un shock anafiláctico, ¿ya? Puede morir el paciente. Tú sabes que dentro de la categorización de lo que vendría a ser las respuestas del sistema inmunológico en cuanto a la relación de ciertos alérgenos. Una alergia puede ser algo simple como una ronchita, ¿no? Un abón, ¿no? Una ronchita, eso. Cuando se hace un poquito, te da picor, ¿no? Un poco más grave, doctor, afecta al nivel respiratorio, te da un angioedema. Ya, o sea, ya empiezas a tener problemas. Doctor, mucho más graves, el paciente entra en shock. El paciente ya no puede respirar, el paciente, su presión cae, baja, eh, bastante en consecuencia a una reacción exagerada pues de tu sistema de tu sistema inmune. Eso te puede dar, chicos, este parásito cuando ese líquido entre en contacto con el cuerpo en sí, porque está dentro de un quiste. Si se rompe, se expone, eso te va a generar un shock anafiláctico. Ojo, por eso es que dentro del tratamiento uno tiene que sacar al quiste entero, o bueno, no sacarlo entero, sino evitar que se exponga. Entonces, ¿cómo hacen? Hay un procedimiento que se llama PAIR, que básicamente es una punción. Vas a puncionar al quiste para luego aspirarlo, vas a sacar el líquido, luego vas a inyectar una solución salina que por allí mata el parásito y luego vas a reaspirarlo. Listo, así entonces. Punción, aspiración, inyección de solución salina y reaspiración es el tratamiento cuando el quiste es accesible, cuando el quiste se encuentra en una zona es entre 5 y 10 centímetros y puede ser accesible, como te digo, por una eco. ¿Ya? Paira. Pregunta de examen. Doctor, si el quiste es muy grande, y todavía se puede acceder, ya es decir, según las zonas hepáticas, está anterior, por ejemplo, no está en, digamos, en una parte inaccesible, por ejemplo, en la parte posterior del hígado, donde no se puede acceder, o sea, tiene que poderse acceder según la localización. Entonces, si te dan eso, si te dicen en el caso clínico es accesible, ¿no? Entonces, y es grande, se prefiere la cirugía. Doctor, en cualquiera de los dos casos, siempre, acá sí que hay un poquito, le vamos a dar albendazol. Entonces, ya tienes una segunda excepción al tratamiento con paracetamol. Entonces, la primera, chicos, ¿cuál fue? ¿Te acuerdas? Ya te olvidaste. Fasciola hepática, triclavendazol, no te olvides. La segunda excepción es esta, ¿ya? El quiste diatídico se da albendazol. Y no te olvides que también damos albendazol en neurocitis y sarcosis, ¿ya? Bien, entonces albendazol se da antes de la operación, 1 o 2 semanas antes, y luego de la operación, más o menos a 1 a 2 a 3 meses después. ¿Por qué, doctor? Porque disminuye el riesgo de siembra, de la famosa siembra hematógena. ¿Qué significa esto, doctor? Si es que tú te vas como cirujano, metes y no le das un antibiótico previo, corres el riesgo de que se rompa el quiste y se disemine todo lo que está dentro. Y ahí sí ya nos fregamos, porque sale todo y dentro del quiste, ¿qué hay, doctor? Dentro del quiste está el parásito, pues. Si es que tú diseminas todo esto, chicos, el parásito se va a ir a muchos lugares, mucho. Entonces, al cabo de semanas, meses, vas a ver un montón de parásitos por todo el cuerpo y ahí sí nos fregamos. Ahí sí nos fregamos, ¿ya? Entonces, para evitar eso, que se le da al vendasol previo a la cirugía y luego de la cirugía. Listo, eso es quistidatídico. Por acá les he dejado, miren, el tamaño, 20 centímetros de diámetro, crece lento, más o menos 1 centímetro por año, ¿ya? Y por acá no te olvides que el shock anafiláctico, cuando se libera el líquido, puede llevar a muerte. Listo, chicos, ¿se ha entendido el quistidatídico?
Sí, doctor. Sí, doctora. Y vayamos al último parásito, ya para acabar con los céstodes, ¿ya? El último céstode, a ver, ¿qué es un céstode, chicos? A ver, estamos hablando de céstode. ¿Qué les dije? ¿Qué es un céstode? ¿Es un parásito segmentario? Muy bien. ¿Es plano o es redondo? Plano. Muy bien. Entonces es un plano, ¿no? Acuérdate, platelminto que tiene segmentos, ¿ya? Con segmentos. Vayamos a ver a Diffilobotrium latum, que da la difolobotriasis. Medio raro ese nombre, pero Diffilobotrium latum. Ese es el que te dije hace rato de la anemia megaloblástica. Esta es una pregunta típica, chicos. O sea, es una pregunta que tú no puedes fallar. Si te dicen a ti que tiene un parásito que consume carne de pescado, así suele consumir, y ahora viene por deficiencia de B12, ahí nomás tú dices, deficiencia de B12, consumidor de pescado, allá, Diffilobotrium latum, marcas. Ya, no te olvides anemia megaloblástica por un parásito, ojo. Bien, entonces vamos a ver por acá a las formas biológicas. Tienen su tenia adulta y su larva. Entonces vamos a ver rápidamente cómo es esto. El humano, chicos, entonces va a ser el huésped definitivo. ¿Por qué? Porque va a dar, en este caso, va a producir los huevos que inicialmente son huevos inmaduros o no embrionados, ¿ya? Ese huevo va a entrar en contacto con el agua. Entonces, para que pase esto, el huevo tuvo que entrar al agua. ¿Ya? Muy bien, ¿qué pasa entonces? Ya casi se ha movido este diagnóstico. Pero bueno, ese huevo que entró al agua, chicos, va a ser ingerido por este crustáceo. Este crustáceo se va a hacer nuestro primer huésped intermedio. Doctora, el primero. Sí, porque acá hay más. Vas a ver que acá hay. Este es un ciclo complejo. Si te das cuenta, este ciclo es un poco más complejo, entre comillas, entre comillas. Este huésped, este crustáceo, mira, que es el primer intermediario, va a ser consumido. Doctor, ¿lo comen al crustáceo? Sí, doctor. ¿Quién lo come? Este pescado, mira, este pescadito, mira, este fish, este fish, lo va a comer a tu crustáceo. Doctor, este va a ser el segundo huésped intermedio. Dentro de esos huéspedes, el parásito va creciendo, se va desarrollando. Mira, está más grande, ¿ves? Esta larva, una larva cercoide, se hace cada vez más grande. Doctor, ahí acaba todo. Yo me como este pescado. No, tú no vas a comerte ese pescado. Tú te vas a comer al pescado que comió este pescado. Y te comes este grandote. Doctor, toda una vaina para al final comerme este pescado y al final tener deficiencia de B2. Pero ahora ya sabes, pues, o sea, tú te has comido un pescado. Pero ¿qué pasó? Es todo, si te das cuenta, es como si fuera una aventura, no sé, o llámalo en busca del tesoro, no lo sé, pero la cosa está que para que tú te comas a este parásito, hubo que pasar el parásito por toda una vida. O sea, tú te has comido la parte final casi final de la vida del parásito. Ese parásito nació, fue un bebito, se fue a la escuela, hizo su jardín en el crustáceo, hizo su escuela, digamos, en este pescadito, y hizo su secundaria en otro pescado más grande. Entonces el pescado fue creciendo, creciendo. Y al final tú te comiste ese pescado grande. Ya, entonces tú eres la universidad. Tú lo graduaste porque es en ti donde el parásito va a hacerse adulto. El humano ingiere entonces al pescado. Ya es lo que te preguntan a ti. No te van a preguntar tú qué ingeriste, tú al crustáceo. Bueno, quizás sí, pero lo que ingiere el humano es el pescado. Ya, entonces, ese es lo que preguntan. En el caso clínico no te van a decir humano ingirió crustáceo. Y si te lo dicen, piensas en otra cosa, ¿ya? El humano ingiere, chicos, al pescado en este ciclo. Ojo, en este ciclo de Diffilobotrum, tú te comes un pescado. Bien, entonces el pescado ingresa al pescado y llega nuevamente acá a nivel intestinal y se hace adulto, ¿ves? Y el adulto, chicos, le gusta quedarse a nivel del ilion terminal. Y como buen parásito, tú sabes que si es que tú afectas al ilion terminal, hay una deficiencia de la vitamina B. ¿Qué vitamina B? B12. B12. Si es que baja la vitamina B12, la anemia es una anemia megaloblástica. Y ya hablamos de anemia megaloblástica. A ver si te acuerdas, a ver, te lo dije.
La anemia megaloblástica, que a nivel laboratorial, ¿qué eleva? La homocisteína y el ácido metilmanólico. Muy bien. Homocisteína, homocisteína, excelente. Y el ácido metilmalónico. ¿Cuál era la mnemotecnia, chicos? Dos. El 2, ¿no? 2, 2, 2, 2, ¿no? B12, acuérdate del 2. Pasan dos cosas. Lo primero que pasa es que se elevan dos. Y lo segundo que pasa es que, ¿cuál es lo característico de B12? A ver. O sea, ¿qué es lo que lo diferencia de la B9? Está elevado el ácido metilmanólico. Se eleva el ácido metilmalónico. Y en la mnemotecnia, el que tiene dos palabras, dos es el que es característico de la B12. ¿Vale? Bien, chicos. Muy bien, entonces te da una anemia megaloblástica, aunque lo más frecuente en general es que sea sintomático, puede generarte anemia megaloblástica si es que hay una mucha reproducción, ¿no?, del parásito. En algunos casos, obstrucción intestinal. Y acuérdate, consumo de pescados crudos. O sea, un cevichito. Doctor, un cevichito en la selva te puede llevar a hacer una difilobotriasis, ¿ya? Una difilobotriasis. Doctor, ya que si es que yo hago mi cevichito y quiero comerme el ceviche, ¿qué es lo que, en el diagnóstico huevos, ¿ya? ¿Qué es lo que, cómo lo trato, chicos? ¿Cómo se trata? ¿Alguien sabe? Así con. Pero te ponte. Praziquantel, ¿ya? Praziquantel. Doctor, es un helminto praziquantel, ¿ya? Muy bien. Por acá te dejo algún datito, mira. El huevo, chicos, es un huevo operculado. Y ese es un dato. El único cesto de que tienen huevo operculado es Diphilobotrunlato. Entonces, si te dicen huevo operculado o huevo con opérculo, muchachos, vas a pensar en Diphilobotrunlato. Otra característica es que tiene una cubierta delgada. En contraste con el quiste datídico y la tenia, que tenía una cubierta gruesa, una oncosfera. Este tiene un opérculo. ¿Ya qué es el opérculo, chicos? Básicamente es un huevo así, mira, un huevito, pero en la parte de arriba tiene como si fuera una tapita. ¿Ves? Como si fuera un sombrerito, mira. Esto de acá es el opérculo. Es un huevo como todo huevo, ¿no? Así. Pero en la parte de arriba tiene una cosita. Así. Ese se conoce como esta cosita que tiene como un operco. ¿Ya? Huevo perculado. Muy bien. Y por acá te he dejado un dato de otro parásito cestoide que no hemos visto en la clase, pero te dejo por si acaso te lo preguntan, ¿no? Un parásito, en un caso clínico, dolor abdominal, no sé. Y te dan huevos con filamentos polares y Immunolepis nana, ¿ya? Datito que por allí te lo dejo, no voy a ser que en algún momento te lo pregunte. ¿Vale? Y bien, chicos, hemos acabado Cestodes. Muy bien. Estamos, ¿qué horas son? ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? 8:17. Estamos justo a la mitad de la clase. ¿Hay alguna duda sobre Cestodes? La explicación es muy buena, doctor. Ujú, gracias. Bien, vamos a ver entonces tremátodes, chicos. Tres parásitos en tremátodes. El primero, chicos, es fasciolasis. Ya, entonces, veamos por aquí el ciclo de vida de fasciola. Bien, fasciola es un ciclo que se da, chicos, generalmente con la ovejita, ¿ya? Oveja caracol, generalmente. Entonces, la oveja es el huésped definitivo. Doctor, y como se da en la oveja de forma, digamos, repetitiva, este huésped, ¿qué también es, chicos? Es que generalmente es solo oveja. Habitual. Muy bien, huésped habitual, ¿ya? Listo. Como buena oveja, desarrolla el parásito maduro, ¿ves? Tiene forma de una hoja, un solo
segmento. Este es un hermafrodita porque tiene parte, digamos, ramas uterinas y a la vez tiene, tiene para mitad varón, mitad mujer, ¿no? Para formar para autorreproducirse, ¿ya? Producir más parásitos solitos, huevos solitos. Entonces, este parásito va a desarrollar, chicos, sus huevos. Esos huevos típicamente son operculados. Ya, este es un dato. Los tremátodes tienen huevos operculados. Entonces, si te dices, a ver, fasciola hepática, ¿qué era tremátoide? Me dicen huevo operculado. Ah, ya, entonces tremato. Paragonimus, doctor, ese es tremato. Allá, huevo operculado. Acá. Doctor, pero usted me dijo que es Diphyllobothrium también presenta huevo operculado. Allá, sí, esa es la excepción. Acuérdate que los cestodes no tienen huevo operculado, excepto Diphyllobothrium lato. ¿Ya? Bien, el último parásito que hemos visto, chicos, el Diphyllobothrium. Bien, ¿qué más? Ya, este huevo, este huevito, acá está el opérculo, ¿ves? ¿Te das cuenta? Mira, esta capita que ves acá es el opérculo. Y eso te preguntan, ¿ah? Ojo, en el laboratorio, los chicos que están ingresando, los chicos del laboratorio clínico, esto te preguntan, ojo, las características para que los diferencies. Bien, y en parásito también, pues, ¿no? Para diferenciar los huevos, en parásito también preguntan. Bien, entonces, este es el opérculo. Esta copita que ves acá, ves como si fuera un sombrerito que está medio levantado. Por acá también, ¿lo ves? Ese es el opérculo, huevo operculado. Piensas en trematodes. La excepción a este huevo operculado, que es un trematoide y no lo tiene, es Schistosoma manzoni, que hablaremos en la siguiente diapositiva, ¿ya? Pero acuérdate, si trematodes, huevos operculados. Excepción, lo veremos después. Bien, este huevo, chicos, va a irse al río. Bien, entonces, al río. Algo que no te dije, chicos, es que cuando pasan al ambiente, se conoce como fases de vida libre, ¿ya? Fases de vida libre, porque está libre, ¿no? No está atado a nadie, ¿no? Está en el ambiente. Cuando se mete adentro del parásito se conoce como fase parasitaria. Dentro del huésped, que digo, fase parasitaria. Bien, y esto lo han preguntado. Este parásito es bastante preguntado. Y han preguntado, ¿cuál es la fase que infecta al caracol? Así lo han preguntado, porque en este caso el primer huésped intermediario, chicos, es un caracol, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la fase que ingresa al caracol? Acuérdate del chismoso. ¿Quién ingresa al chismoso? El que mira, el miracidio. Entonces, el que mira, el miracidio, se mete, en este caso, al, al caracol, ¿ya? Entonces, este miracidio, por aquí, está en el río y este se va a meter a nuestro huésped intermediario, que es el caracol, ¿ya? Bien, dentro del caracol, que es este de acá, va a haber tres fases: el esporocisto, la redia primaria y la redia secundaria. Y finalmente por aquí se forma una última, que es la cercaria. La cercaria es la fase con la que va a salir el parásito del caracol. Esto también quizás por allí te lo preguntan, porque este es uno de los más preguntados dentro del laboratorio clínico. Este es el que más te preguntan, y parásito también. Entonces, el que sale del caracol es la cercaria. Doctor, esta cercaria tiene una cola no bifurcada. Doctor, ¿por qué hace hincapié en la cola? Si te das cuenta, esta es como una sirena con una sola colita, mira. Entonces, la fasciola tiene una sola colita. No tiene así, ¿no? No es una sirena completa, solamente tiene una sola cola. Lo vamos a diferenciar porque el Paragonimos no tiene cola y lo vamos a diferenciar porque el Schistosoma manzoni tiene dos colas. Entonces, esta cola obviamente le permite moverse, ¿no? Se mueve el parásito. Y esta colita pues hace que salga, se mueve y se meta a la plantita, a los berros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo el humano se infecta? ¿O cómo la oveja se infecta? La oveja va a consumir los berros. Tú sabes que la oveja consume hierba, ¿no? Entonces, va a consumir estos berros, esta hierba, que está cerca al río. Notablemente tiene que haber un río cerca porque acá hay un río de por medio para el caracol y todo eso. Y la oveja se va a infectar. Y el ciclo se da una y otra vez. La oveja desarrolla el parásito a nivel hepático. Por eso se llama fasciola
hepática, ¿ya? Porque desarrolla el parásito a nivel hepático. También lo conocen como una duela hepática, porque cuando hablemos de la duela pulmonar, sería hablar de paragonimos. Finalmente, por aquí, doctor, se mete el humano. Entonces, el humano ingresa a este ciclo. Como te dije, mira, todo el ciclo no hemos hablado nada del humano. Doctor, ¿qué pasa con el humano? El humano nuevamente se pone de chismoso, como que no, o sea, no es que se ponga chismoso, ¿no? Entre comillas. O sea, el humano en este caso se mete donde no debe, así igual que el otro, para entenderlo ya. En este caso, el humano, ¿qué pasa? Come los berros, que debió ser comido por la oveja. Entonces, el berro que debió ser comido, doctor, el humano come berros, come ensalada. Imagínate una ensalada. El humano saca el berro, lo come, lo prepara con ensalada y no lo lava, por ejemplo, y ahí sí puede ingerir los parásitos. Doctor, ¿qué etapa del parásito ingiere? Es esta, metacercaria. Entonces, la etapa infectiva, chicos, en fasciola es la metacercaria y es una etapa donde el parásito se enquista. Importante este quiste porque cuando el parásito ingresa, acuérdate que pasa por el tubo digestivo y la acidez, el pH del estómago es bajo. Entonces, para evitar que el ácido clorhídrico destruya el parásito, se enquista, ingresa así. También por eso es que los parásitos platelmintos o nematelmitos en general, los helmintos ingresan en forma de huevo, porque el huevo tiene una capa protectora que evita que la acidez gástrica pues lo destruya, ¿vale? Tengan en cuenta ese dato, ¿no? Si tú ingieres por algún momento una cercaria, imagínate, si tú ingieres la cercaria, no te vas a infectar, como te dije, solamente te infectas cuando ingieres la fase infectiva, ¿no? Bueno, por no decirlo de otra manera, ¿vale? Bien, entonces el berro, en estas zonas, generalmente, chicos, acá hablamos zonas de la sierra. En parasitología importa mucho la epidemiología, chicos. Si es sierra, piensas, con toda esta clínica, piensas en fasciola, ¿ya? Si es selva, vas a pensar en otros parásitos. Por ejemplo, malaria, piensas en selva. Por ejemplo, Schistosoma manzoni, piensas en selva. Por ejemplo, a ver, mm, bueno, importa mucho la epidemiología, ¿ya? Entonces, el agente es fasciola hepática, tiene forma de hoja, ya lo viste, el adulto. Y el tratamiento, ¿cuál es el tratamiento, chicos? A ver, creo que ya son unos expertos. Tratamiento, Triclavendosol. muy bien, yo pensé que ibas a caer. Triclavendazol. Doctor, pero no que era para Psicontel. Doctor, te dije, la excepción es fasciola hepática. Acuérdate, triclavendazol. Bien, entonces, ¿qué pasa? El parásito ingresa. En la fase aguda, chicos, el parásito pues llega al intestino, invade y migra. Empieza digamos, a migrar, a perforar el intestino y llega a nivel hepático. Le gusta mucho las vías biliares. Entonces, si tú dibujas por acá tu hígado, mira, y por acá están las vías biliares, ya, y por acá están los intestinos. A ver, intestino delgado. Por acá está el páncreas, ¿te acuerdas? Páncreas, ¿ya? Y por acá está el conducto pancreático, ¿no? Listo. Entonces, este parásito viene y se mete a nivel de los conductos. O sea, le gusta meterse por aquí. Por acá le gusta el parásito. Ahí está metido. Se mete en las vías biliares, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ingresa en ese trayecto, en ese camino que hace el parásito, aumenta mucho los eosinófilos. Han preguntado. En un examen colocaron parásito que se asocia a eosinofilia más del 40%, chicos, ese es fasciola hepática. Y ahorita que acabo de recordar otro parásito que se asocia a mucha eosinofilia, que vimos en la clase de protozoos, es el parásito de Isospora belli. ¿Ya? Isospora belli también eleva mucho los eosinófilos, o sea, todos los parásitos te elevan los eosinófilos, pero este te eleva bastante, ¿ya? Que este es un parásito
eh, que te genera diarreas crónicas, ¿ya? En pacientes generalmente con algún tipo de inmunodepresión asociada, generalmente. Bien, bien, entonces el parásito migra, ya migra, se queda por acá. Primero migra y es chiquito, ¿no? Lo primero que puede generar poco a poco es inflamación en la zona, ¿no? Urticaria, etcétera. Hay una fase asintomática, generalmente inicial, mientras el parásito crece. Doctor, cuando el parásito ya es grande, ha crecido, ahí sí recién aparece la fase obstructiva. O sea, ahí es donde el parásito viene a obstruir, ¿no? Porque es grande ya, pues. O sea, el parásito es como dijera un chiquito, no pasa nada, ¿no? Crece, 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 ahora sí genera problemas. Y eso genera obstrucción de vías biliares. Por eso te da ictericia. Y es una ictericia obstructiva, ¿ya? Por obstrucción, ¿no? Y bien, ictericia, ¿verdad? Ictericia, chicos. La ictericia, ¿cómo vamos con el tiempo? ¿Quieren que les comente algunos datitos de ictericia? ¿O seguimos con parásitos? Comente, doctor. Por favor. A ver, un tema espacio. A ver, ictericia, ¿ya? La ictericia, chicos, puede ser de tres orígenes, ¿ya? De forma didáctica te voy a hacer este dibujito para que me entiendas, ¿ya? Y acá está el intestino. Entonces, la ictericia, primero hay que entender el metabolismo de la bilirrubina. A grandes rasgos tiene ese un glóbulo rojo que ha fallecido. Entonces, fallece el glóbulo rojo, ese proceso se llama hemocateresis, la muerte del glóbulo rojo, generalmente a los 120 días, 110 a 120 días en promedio en personas adultas. Ojo, que en los recién nacidos es menor, 80 a 90 días, y en los prematuros es mucho menor todavía. Entonces, ese glóbulo rojo muere y se empieza a formar, primero, la bilirrubina indirecta. Hay todo un conjunto de pasos, ¿ya? Pero la cosa está que la muerte del glóbulo rojo empieza a formar bilirrubina indirecta o no conjugada. Bien, entonces, esta bilirrubina viene en el hígado, va a darse la conjugación. Entonces, pero antes de que se dé la conjugación, tienes acá tu hepatocito, imagínate, imagínate algo así. Primero lo reconoce, lo capta, ¿no? Lo capta, lo ve, luego que lo capta, lo conjuga, y luego que lo conjuga, lo excreta, ¿no? Lo veo, lo reconozco, lo conjugo, lo metabolizo, luego lo excreto. Todo esto se da a nivel hepático. Y luego se transporta, ¿no? La bilirrubina que está acá se transporta por las vías biliares. Listo. Entonces, notablemente, como se ha conjugado a nivel hepático, antes de la conjugación, la bilirrubina, ¿cómo era, chicos? No Indirecta. conjuga. Ajá. Después de la conjugación, ¿cómo es? Directa. Directa o conjugada, ¿verdad? Conjugada. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Si es que acá aparecen las patologías. Todas las patologías que pasen antes de que se conjugue elevarían a predominio de la bilirrubina indirecta, ¿ya? Por ejemplo, patologías que aumentan la destrucción de glóbulos rojos, todas las hemólisis, ¿ya? En recién nacidos, por ejemplo, la eritroblastosis fetal, la enfermedad hemolítica del recién nacido, por incompatibilidades, las anemias que van con alteración quizás de la globina, que terminan destruyendo el glóbulo rojo por alteración. Todo lo que destruya aumentaría la bilirrubina indirecta, ¿vale? Por ejemplo, incompatibilidad sanguínea. Te pasan sangre de un grupo que no eres, se generan anticuerpos, anticuerpos contra el grupo. Eleva la bilirrubina indirecta. ¿Por qué? Porque se está generando más glóbulos rojos, ¿me entiendes? El lupus, el lupus en un 10% de casos genera anemia hemolítica autoinmune. Al destruir el glóbulo rojo genera bilirrubina indirecta. Entonces, todo lo que genera esto, chicos, aumenta indirecta, ¿vale? Acá se conjuga. Si es que se afecta antes de la conjugación,
te eleva la bilirrubina indirecta. Si es que ya se conjugó y luego hay un problema para excretarlo, eleva la bilirrubina indirecta. Acá aparece el síndrome de Dubin-Johnson y síndrome de Rotor, ¿vale? De bilirrubina directa. Y por acá que se afecta la captación, que te eleva la bilirrubina indirecta, aparece el síndrome de Giger-Najar y aparece el síndrome de Gilbert. Tengo un amigo que posiblemente tenga Gilbert, ¿ya? Chismecito. Doctor, ¿qué pasa con tu amigo? Cuéntame, cuéntame, me gusta el chisme. Es un amigo que cada que se estresa, estrés físico o mental, se hace de color un poquito amarillo. Es el Gilbert. ¿Ya? ¿Qué pasa? Se estresa, se hace amarillito. Imagínate tú, esto no es tan raro, ¿ah? Si es que tú, por ejemplo, conoces a un amigo que cada que se estresa, cada que parece lo ves un poquito histérico, no cuidado, quizás tenga Gilbert. ¿Por qué? Porque es parte de la patología que hay. En estos pacientes, hay una alteración de la enzima que conjuga, ¿ya? A ver, la glucuronil transferasa, creo que la glucuronil transferasa, algo así de la enzima que conjuga. Entonces, hasta afectada esta enzima. En el Krieger-Najar, chicos, la afectación puede llevar a la muerte del paciente. Doctor, ¿por qué puede? Hay dos tipos, mira. El tipo uno es el peor pronóstico. Lo diagnosticas generalmente en etapas tempranas, justo por esto, porque es peor pronóstico. El paciente se complica muy rápido. El tipo 2 es más bueno. Acá la afectación es parcial, acá es total, por lo tanto es peor pronóstico, ¿no? Y generalmente lo diagnosticas en etapas tardías, no en la adolescencia. Este es más bueno el pronóstico. El Gilbert, chicos, ¿qué pasa con mi amigo Gilbert? Acá es benigno, ¿ya? Buen pronóstico. Mejor pronóstico es el Gilbert. Listo, entonces ahí está un pequeño repaso de... Ah, doctor, ¿y qué tiene que ver con la fasciola? Ah, ya. La fasciola viene por acá, pues la fasciola se mete acá, ¿no? Entonces está acá tu fasciola metida, por lo tanto no se excreta la bilirrubina, ya se conjugó y eleva la bilirrubina directa. Doctor, ¿qué otras cosas? Primera causa de elevación de esto, chicos, es la litiasis, ¿ya? Litiasis. Segundas causas frecuentes es el cáncer en el páncreas, porque en el esquema que te dibujé, por acá creo que está, el páncreas, mira, esa zona de acá del páncreas, esto se conoce como la cabeza del páncreas. Acá se da el 60% de los tumores pancreáticos. Y eso te puede elevar también la bilirrubina porque comprime, ¿vale? Entonces, aumenta la litiasis, segundo tumor de en cabeza de páncreas. Este de fasciola es raro, bueno, no tan raro, digamos. Claro, o sea, es menos frecuente, ¿no? Menos frecuente que te dé litiasis, pero puede darte. Listo, chicos, entonces ya tienen un contexto de esto de las bilirrubinas, ¿ya? ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido, chicos? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, no se olviden que la afectación más frecuente es la hepática. Y pasamos ya al siguiente parásito. El diagnóstico de todos estos parásitos, chicos, como se van dando cuenta, son coproparasitológicos. Y lo que se ve es las características del huevo, ¿vale? Entonces, el huevo, en este caso, es operculado, ¿ya? Y acabamos la clase con estos dos últimos parásitos, Paraguanimus westermani y Schistosoma manzoni. Bien, a ver, a ver. Listo, entonces, Paraguanimus westermani. Este te genera la famosa distomastosis pulmonar o duela pulmonar. Chicos, la clínica es muy similar a una tuberculosis, ¿ya? Entonces, tenemos una tos crónica. Lo tapó, pero es una tos crónica. Hemoptisis. Pero el detalle es que es endémico. O sea, si te dicen, doctores, en la zona de... Él es también cercano a ríos, ¿ya? En esa zona hay varios están enfermos. Piensas también debes pensar también en Paraguanimus, ¿vale? Simula una tuberculosis, ojo, por la tos crónica, ya una bronquitis también, pero más una TB, ¿vale? Incluso diagnóstico diferencial de cáncer, pues, porque si viene un paciente con tos crónica, hemoptisis, también puede pensar en cáncer, especialmente si tiene factores de riesgo y si es adulto mayor, ¿no? Por ejemplo, 60 años, tos crónica, hemoptisis, pérdida de peso, fumador,
fumador eh, eh, compulsivo, no compulsivo, no, sino un gran fumador, 20 cajetillas al día, imagínate, por día, por 10 años. Entonces, hoy no va a pensar en paragonismos, ¿no? Hoy tengo que pensar en cáncer. Doctor, si me dicen que es paciente de tos crónica, hemoptisis, ¿no? Peso, fiebre vespertina, te dicen, tengo que pensar también en tuberculosis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este Paragonismus westermani, acá lo copió la gente, bueno, no sé por qué. Paragonismus westermani, en este caso, es un parásito, chicos, que va a ingresar. Igual, la mayoría de estos parásitos, si se dan cuenta, o creo que todos los que hemos visto, sí, todos los que hemos visto ingresan por vía oral. Muy frecuente la vía oral como forma de ingreso de los parásitos. Entonces, ingresa nuevamente por vía oral. ¿Cuál es la vía de infección, chicos? Es la metacercaria. Si estás en parásito o estás en laboratorio, esto te pueden preguntar. La metacercaria, doctor. Siempre que me digan trematodes es metacercaria, así, siempre, siempre, no. Acuérdate que en medicina siempre hay excepciones. Mira, acá en el siguiente parásito, la forma de infección va a ser la cercaria, ¿ya? Entonces, en este caso, el que ingresa es la metacercaria. Entonces tú te tragas la meta cercaria. Doctor, acá sí no soy huésped, acá sí eres el oficial. Mira. Acá sí no eres el intermediario. En este caso, el humano es el oficial. Entonces, acá el humano, chicos, es el huésped definitivo. También va a ser el huésped habitual. ¿Qué pasa? ¿Qué ingiere el humano, doctor? El humano no ingiere la metacercaria así porque sí, ¿no? La fasciola lo que tú ingerías era plantas, y en las plantas estaba la metacercaria. Acá lo que tú ingieres es un cangrejo. Doctor, uy, ceviche de cangrejos, ¿no? Qué rico, ceviche de cangrejo. Un ceviche de cangrejos en la selva, imagínate, qué rico, ¿no? Y por mala suerte que tenga ese parásito, paragonía. Fuiste, fuiste. Entonces, ¿qué pasa? Ingresa el parásito. Ceviche de cangrejos en selva, ingresa y viene igual a nivel intestinal. Y a nivel intestinal el parásito nuevamente perfora y migra. Pero en este caso, le gusta mucho el pulmón. ¿Vale? Entonces se va al pulmón. Bien, en el pulmón, muchachos, el parásito se hace adulto y allí vive. ¿Qué pasa con el adulto? El adulto produce huevos. Esos huevos, chicos, vienen por acá, mira, cuando tú toses y tose el huevo, ¿no? Doctor, tosió claro, pues si es que produce huevos, ¿no? Y está en vías respiratorias, tú toses y toses huevos. Por eso es que en el diagnóstico, este es uno que en la tos aparecen los huevos. Y eso fue la pregunta que empezamos el curso, ¿no? Dentro de las preguntas previas, ¿no? Te dije parásito que encontraron huevos operculados en la tos. Acá está, ¿ves? Porque ingresa vía respiratoria, pues chicos. Doctor, pero solamente en la tos. ¿También hay a nivel intestinal, doctor? Sí. ¿Y cómo llegó, doctor? Ah, bueno, pues tú sueles pasar saliva, ¿no? O sea, tú toses, ¿no? Y a veces pasas saliva, ¿no? Entonces tú toses y llega el huevo acá, ¿no? Y de repente pasaste saliva y pasó y salió por el intestino. ¿Entiendes? Entonces llegó también a nivel intestinal. Bien, el huevo, chicos, sale no embrionado, igual que fasciola. O sea, lo que tú diagnosticas, si es que te preguntan una pregunta que si quieren, te pueden confundir o quieren ponerla más complicada, te dicen, diagnóstico de Paragonismus westermani. A, huevo operculado no embrionado. B, huevo operculado embrionado. Ay, chumba, yo ahora qué marco. Entonces, acuérdate que estos huevos, chicos, nacen inmaduros. Entonces, nacen no embrionados, nacen inmaduros y luego maduran en el río. Entonces, ¿dónde maduran, chicos? En el río. Entonces, no te olvides, lo que el humano produce son huevos inmaduros. Entonces, se mete al río y va a meterse al primer huésped intermediario. Acuérdate que el que se mete al huésped es el chismoso. ¿Quién es el chismoso, chicos? Es el que mira, ¿no? El miracidio se mete a tu cangrejito. Ya que es muy similar a Fasciola, date cuenta. Se mete al cangrejo. Lo que cambia es los parásitos, perdón, el nombre del cangrejo, del caracol, que digo, que es Aeropyrgus. En Fasciola es Limnaea, ¿ya? No creo que te pregunten. Serían malos que te pregunten. No creo. Pero
¿Qué pasa dentro de este cangrejo? Mira, el paciente que digo, el parásito se desarrolla, ¿no? Etapas intermediarias del parásito. Por eso es que este es el huésped intermediario, pues, etapas no reproductivas, no sexuales. Esta cercaria sale y esa cercaria se mete, chicos, digamos, al cangrejo. Acá nuevamente pasa la última etapa, a la meta cercaria. Este es el segundo huésped, mira, segundo huésped intermediario. Date cuenta. Dilophosaurus también tenía varios huéspedes, ¿no? ¿Te acuerdas? Un crustáceo, o luego un pescadito chiquito, ¿no? Eran sus huéspedes intermediarios. Bien, y acá, este crustáceo de este género, Hiplobocera, en verano, ya, mira, en verano, jeje, en verano, este huésped, chicos, es el que va a ingresar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Tú te tragas al cangrejo y el ciclo se reinicia. Acuérdate que la meta cercaria acá no tiene cola, a diferencia de Fasciola, que tiene una cola. Y de aquí veremos que la cercaria, esta cercaria que digo, la cercaria por acá no tiene cola, y la cercaria de Chitosoma sí tiene cola, y tiene bifurcación. Bien, vamos a ver el toque por acá. Un segundo. Bien. A ver, entonces, el examen diagnóstico va a ser examen de esputo, ¿vale? Examen de esputo o cobro parasitológico del huevo no embrionado, ¿vale? El tratamiento, chicos, a ver, ¿con qué tratas este parásito? ¿Cuál es el tratamiento? Praziquantel. A ver, uno no me responde, chicos. Me voy a ver deprimido de la clase. Praziquantel, muchachos, a ver. Tienen que fijar ese dato. Acuérdense que Praziquantel, chicos, es el parásito es el tratamiento de todos los tratamientos, la mayoría. Entonces, Praziquantel, nuevamente para ti. Praziquantel. Bien. Y acá acuérdate que es un huevo operculado, típico de los trematodes. No te olvides. El huevo es más chiquito que Fasciola. Y eso es todo. Sí, eso es todo. Clínica más frecuente, pulmonar. Bien. Acabamos con el chistosoma, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en el chistosoma, chicos? Acá hay dos agentes, ¿ya? El agente es chistosoma de especie, ¿ya? Es chistosoma tenemos a dos tipos. El Manzoni, los más preguntados, el Manzoni. Y tenemos por acá a schistosoma haematobium. ¿Cuál es el dato que quiero que te lleves? Que haematobium, este se mete a las vías urinarias. Por lo tanto, cuando queramos diagnosticarlos, este lo vas a diagnosticar también con un examen de orina, notablemente, ¿no? Los huevos, ver huevos en orina. Y también te comento que este parásito puede hacerte cáncer a nivel de las vías urinarias, ¿ya? Dato, parásito que se asocia a cáncer por inflamación crónica, schistosoma haematobium, ¿ya? A nivel de la vejiga, principalmente. Vamos a ver por aquí. A ver, vamos a ver el ciclo, ¿ya? Entonces, mira, tenemos acá el huevito. Este huevo, chicos, no es operculado, ¿ya? Pero tiene algo que lo caracteriza. ¿Qué es esto? Date cuenta. Esto es una espina lateral grande. Así te van a decir, parásito que viene con una espina lateral grande. Chicos, pensar en Schistosoma manzoni. Entonces, hay que repasar. A ver, si te dicen huevo redondo con capa gruesa y tiene una oncosfera, ¿en qué piensas, chicos? Taenia. ¿Solo en Taenia? Echinococcus. Doctor, si te dicen huevo que presenta su tapita operculado, ¿en qué piensas? Hacerlo.
Muy bien, fasciola. ¿Solo en fasciola? Muy bien. En Difilobotron también, ¿no? Paragonimus, que son tremátodes, y el único cestode, que es el Difilobotron, ¿no? Difilobo, Difilobotrium, plato. Bien, excelente. Em, Te dejé un dato también de Immunolepis nana, ¿no? Del huevito, que tenía como que filamentos, filas. ¿Por qué te lo dejé? A ver, de los filamentos para Immunolepis nana, este huevito. Bien, chicos, vamos a ir terminando a ver por aquí. Entonces no te olvides este huevo, ¿ya? ¿Qué son? ¿Cómo vamos con el tiempo? Bien. Em, Vamos a pasar por acá. Tenemos un primer huésped, otro caracol. Por eso te digo que sería un poco malos, ¿no? Que te pregunten el nombre de los caracoles, pues muchachos. Son caracoles distintos por cada parásito, imagínense, puede prender el caracol de cada uno. No, no, es complicado. Acá es el bion valaria, ¿ya? Este caracol, chicos, va a producir, en este caso, igual que esta rata, ¿no? Ingresa el mirón, miracidio, la redias primaria, redias secundaria, luego aparece la cercaria y la cercaria sale. Y la cercaria acá tiene, chicos, una cola bifurcada. Acá sí se parece a una sirenita. Y acá cambia la cosa. Esta sirenita ingresa, chicos, por la piel. Es el dato que pueden preguntarte. ¿Cuál es la vía de ingreso de chitosoma? Te dicen A, vía oral, B, a través vía cutánea, no sé, etcétera. Este ingresa, chicos, por la piel. Entonces, ¿cómo hace para ingresar por la piel? Pues tiene que penetrar la piel, ¿no? Ingresa a la piel y se mete a nivel del sistema circulatorio. Entonces, una vez que está en la piel, se mete a tu vaso sanguíneo. Ahí se mete, ¿ya? Y nada, como una sirenita por todo tu sistema circulatorio. Una vez que nada, llega a sus lugares preferidos. A nivel intestinal, según Echetosoma manzoni, y a nivel urinario, vías urinarias, a nivel de Echetosoma haematobium. Ahí se hace tenia adulta. Y ojo, acá chicos, esto es un poco raro, ¿ya? Pero el parásito tiene tanto macho como hembra, pero es una relación, chicos, no sé si llamarlo muy cercana o tóxica, porque se juntan, ¿ya? Se juntan y permanecen pegados, ¿ya? Permanecen pegados. Es más, el parásito, chicos, eh, tiene como que entre ellos tienen como que una zona, digámoslo así, que se encajan para que se mantengan ahí juntos y permanecen juntos toda la vida, o sea, juntos se casan, digámoslo así, y juntos se mueren. Bueno, no sé, pero la cosa está que no se separan para nada, o sea, ni para ir al baño, ni para nada, permanecen juntos, se juntan y permanecen así. Ya, y bien, ese llegan al parásito en forma adulta, ¿vale? Una tenia adulta. Estos adultos producen sus huevos y los huevos salen por heces en Manzoni y por vía urinaria también en hematobium, acuérdate, a hematobium. Bien, chicos, vamos a ver la clínica entonces. Este parásito, entonces, ingresa en la fase uno por la piel. Allí te da una famosa fiebre, que es la fiebre de Katayama. Esto también se conoce como una dermatitis, la dermatitis del nadador. ¿Por qué, doctor? Yo te dije que ingresa por la piel. Pero ¿cómo se metió el parásito? O sea, ¿cómo hizo? Voló y entró. No. El parásito ingresa porque el paciente estaba nadando. El paciente estaba nadando en el río, igual selva. Entonces en selva estaba nadando, ¿no? Se fue a su catarata, ¿no? A tomarse fotitos, se metió ahí a la catarata y por mala suerte había chistosoma manzana. Por mala suerte. Entonces, ¿qué pasa? Él ingresa, penetró la piel y le dio la fiebre de Katayama, dermatitis del nadador, ¿no? Que básicamente es una reacción de hipersensibilidad, así que el parásito ingresa en este caso, por vía cutánea, notablemente, pues, que en esa zona, pues, va a haber una reacción de hipersensibilidad, ¿no? Picazón, no sé, ronchas, ¿no? Eh, etcétera. Y luego, ¿qué pasa?
pasa, ingresa a la vía circulatoria y pasa el tiempo. El parásito crece. A medida que crece, va a invadir, mira, invade el hígado, puede darte hepatoesplenomegalia, ¿ya? Invade el colon, puede haber abscesos, hemorragias. A nivel pulmonar también, o sea, si te das cuenta, invaden y, y los huevos que produce, ¿ya? Por los huevitos, ya los huevitos pueden eh, ir a muchos lugares, ¿ya? Entonces, los huevos se pueden ir a todas estas zonas generando lesiones, ¿ya? Esos huevos, chicos, que produce el parásito adulto, ¿vale? En algún momento se calcifican, ¿ya? O sea, pueden llegar a calcificarse, no todos los huevos van a desarrollar nuevas especies, algunos se calcifican, y esa calcificación, chicos, genera fibrosis y cicatrización, ¿ya? Entonces, por lo tanto, vas a ver fibrosis a nivel hepático, a nivel colon, pulmonar, vejiga. Acuérdate que en la vejiga lo único que hace, o es típico de vejiga, chicos, es el esquistossoma de tipo hematobio, no te olvides, hematobio. Y bien, el diagnóstico es parasitológico en heces y para hematobium también es en orina. El tratamiento, chicos, a ver, al chat, a ver, chicos, todo el que sepa cuál es el tratamiento responde al chat. El que sepa cuál es el tratamiento, ya sé que si es que nadie sabe, ya no hay repaso, ya, decepcionado. ¿Cuál es el tratamiento, chicos? Tratamiento praziquantel. Muy bien. Praziquantel. Listo. Hipertensión. Ah, el paciente puede hacer también una hipertensión portal, ya, de tipo presinusoidal. Eso me preguntaron hace poco, presinusoidal, en un banqueo del chistosoma. ¿Qué pasa? El hígado puede ser, el hígado, chicos, mantiene una presión dentro del sistema, pues, que llega, ¿no? De las 10 puertas. Si es que aumenta la presión, se llama hipertensión portal. Y esa hipertensión portal se puede darse, ya sea porque si la sangre fluye, mira, normalmente la sangre fluye y pasa, y luego sale, ¿no? En lo que entra debe salir. Si hay algo que acá arriba obstruya, la sangre no sale, porque genera aumento de las presiones. Y el hígado sufre. Hipertensión, como es pasando el hígado, pues hepático. Doctor, si es que la hipertensión o algo está obstruyendo acá antes de entrar al hígado, fácil, prehepático, como una trombosis de la puerta, antes de entrar al hígado. Doctor, ¿qué pasa dentro del hígado? Ok, en el hígado hay una estructura que se llama los sinusoides. El daño puede darse antes de entrar al sinusoide, en el propio sinusoide o pasando el sinusoide. Entonces, si es que se da presinusoidal, acá aparece el schistosoma manso. Bien, es el dato que quería dejar. A nivel sinusoidal aparece la cirrosis, que es la causa más frecuente de hipertensión portal, secundaria a alcoholismo, secundaria a infecciones virales crónicas como hepatitis tipo C, hepatitis B, etcétera. También hay hipocinosidad. Pero lo más frecuente, no te olvides, en general, si te preguntan, esto es gastro, hipertensión portal, es cirrosis de tipo sinusoidal, ojo. Pero para el motivo de la clase, el chistosoma manzoni te genera una hipertensión portal de tipo presinusoidal. Te dejo ese datito porque hace poco me lo preguntaron, ¿ya? Dentro de los banqueos que yo también estoy estudiando, ¿ya? Me preguntaron eso y te lo dejo por ahí. Listo, chicos, hemos acabado. Vamos con las tres preguntas del test de salida. Me gustaría que el chat, pues, revienten al chat para saber qué tanto hemos aprendido, ¿bien? Vamos con la primera pregunta. Dice, paciente de 12 años de edad, de zona altoandina, consulta por dolor abdominal, fiebre y hepatomegalia. Laboratorio eosinofilia marcada y elevación de las transaminasas. Ya en el examen parasitológico, pues muestra huevos grandes, ovalados y operculados. Te preguntan cuál es el agente y cuál es el tratamiento. Tengo tres respuestas. A ver qué dicen, chicos. Voten.
Marquen, marquen en el chat. Excelente, muchachos. 5 respuestas. Vamos a ver. La respuesta correcta entonces es la A. El diagnóstico es una fasciolasis. Acuérdate que fasciolasis se trata con triclavendazol. No te olvides, es la única excepción, bueno, una de las excepciones de los platelmintos. Ahora vamos con la 2. Paciente africano dice, tiene hematuria terminal recurrente. En el examen de orina se muestra huevos con espina lateral, espina terminal, dice. Se diagnostica esquistosomiasis. Hubiera sido bacán que no nos pongan esto, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la especie responsable y cuál es el tratamiento? Marquen, chicos, marquen, marquen. Especie responsable y tratamiento, ¿cuál es? En este caso tenemos a esquistosoma a hematobio, ¿no? No te olvides que complicaciones puede ser cáncer vesical. Han preguntado eso. ¿Cuál es el parásito que se asocia a cáncer vesical? Así lo han preguntado directo, ¿ah? Esquistosoma a hematobio. 3. Paciente de 32 años procedente dice procedente de inicio reciente. Bueno, acá creo que hay un error. En el TAC cerebral muestra múltiples lesiones químicas con edema perilesional, ¿ya? Y calcificaciones. Ujú. Ha convulsionado y ha iniciado tratamiento anticonvulsivante. Pero te preguntan en este caso, ¿cuál es la terapia antiparasitaria de elección para más de 2 quistes parenquimatosos viables? Respuesta, chicos. Dos respuestas tengo. Excelente. Bueno, la respuesta en este caso, la respuesta correcta, chicos, es la, la C, ¿no? Bien, entonces hemos terminado, chicos. Les comento que todas las semanas estamos dictando repasos. Eh, en el grupo de la izquierda van a tener acceso al grupo de repasos que tenemos diarios. Si estás ya en el grupo, pues yo como te he comentado, no te pido que compartas, nos etiquetes en Instagram, porque esta es una forma, pues chicos, de seguir creando el contenido. Si te ha gustado la clase, etiquétame, ahí está. Ahí he dejado también el enlace de, de Sociem UPSJB, etiquétanos. ¿Vale? Como una forma de agradecer, ¿no? Si es que quieres la clase grabada, igual, etiquétanos y te la voy a compartir. Bien, en el grupo de la derecha es el grupo de WhatsApp, ¿vale? Mi grupo oficial de WhatsApp de, en general, del canal de YouTube. Tengo un canal de YouTube donde estoy subiendo el contenido. Si es que tú me etiquetas, yo te paso el contenido a muy tardar mañana, ¿vale? Pero he empezado a subir el contenido de las clases pasadas casi con 6 semanas de retraso. Entonces, si quieres tenerla esta clase en 6 semanas, pues en el canal la vas a encontrar en 6 semanas por medio. Bien, chicos, agradecerles a todos y no olviden que para el acceder a la clase, pues solamente tomen un screen, ¿ya? A cualquier parte de las diapositivas y nos etiquetan a Dr. J. Bajo oficial y a @scom.sociem_upsjb. Bien, eso es todo por mi parte, chicos. Gracias y nos vemos la siguiente semana, ¿vale? Un abrazo.